Edifica tu vida espiritual, la de tu hogar y tu familia con las charlas del pastor Luis Salas. En tu 95.5 FM, Salvación en la Radio. Vamos a partir en esta charla de una promesa. ¿De qué vamos a partir? De una promesa, porque esta es la promesa reina. Esta es la promesa que tenemos que guardar en nuestro corazón. Y esta es la promesa que tenemos que declarar, no solamente sobre nuestras vidas, sino también sobre nuestra descendencia. Si usted ve que en sus descendientes o en usted está ocurriendo algo que tiene que ver con su mamá o su papá, su abuelo o su abuela, su bisabuelo o su bisabuela, su tatarabuelo o su tatarabuela, hasta la cuarta generación de para atrás, entonces usted le pone un alto en el camino. ¿Qué le coloca? Con base en esta promesa. Guárdela en su mente, guárdela en su corazón, y como buen cristiano que usted es, aplíquela. ¿Qué tiene que hacer? Aplíquela, comience a aplicarla, sea testimonio, para que cuando alguien le pregunte, usted le responda. Lo que pasa es que yo creo en lo que un día Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Dónde lo hizo? En la cruz del Calvario. Hace un instante. ¿Hace cuánto? No, pastor, fue como hace 2017 años. No, porque lo que hizo él en la cruz fue algo espiritual. Fue algo que, dígalo fuerte, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Algo espiritual. Por lo tanto, está en el espíritu. Y si está en el espíritu, no existe el tiempo. En el reino espiritual no existe el tiempo. Por eso Dios mismo lo declaró. Un año o un día para el Señor pueden ser 1000 años, o 1000 años para el Señor puede ser un día. ¿Por qué? Porque en lo espiritual no hay tiempo. ¿No hay qué? No hay tiempo. Lo que ocurrió hace miles de años atrás es como si ocurriera hoy. Por eso siempre la palabra registra la siguiente expresión: en el tiempo del cumplimiento de la palabra. ¿Cómo está escrito? En el tiempo del cumplimiento de la palabra. O sea que ¿cuándo se puede ejecutar una maldición en su vida? En el tiempo del cumplimiento de la palabra. ¿De cuál palabra? De lo que está aquí escrito. Normalmente la maldición llega por la desobediencia. La maldición llega ¿por qué? A la misma palabra de Dios. ¿Quiénes desobedecieron? Pudo haber sido nuestros tatarabuelos, pudo haber sido su bisabuelo, pudo haber sido su abuelo, pudo haber sido su mamá o su papá. Son 30 personas que están por encima suyo. ¿Cuántas personas? Y si usted se une con alguien, son 30 personas más. O sea, sobre sus hijos recaen 60 personas. ¿Qué recaen? 60 personas. A saber, 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Entonces sume, por favor, para que no le falle la matemática. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Muy bien, hasta ahí está claro. Muy bien, por lo menos la Biblia lo dice. La Biblia dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta, ¿qué? De los que me aborrecen. Oh no, mi abuela no aborrecía a Dios. ¿Y entonces por qué cometía pecado? ¿Y entonces por qué iba donde los brujos? ¿Será porque amaba a Dios? Yo se lo digo de frente. Mi mamá era linda, ella oraba todos los días. ¿Y entonces por qué era maldiciente? ¿Y entonces por qué cogía todo lo de Dios y lo pisoteaba como si fuera violín prestado? Igual que usted. Si yo pregunto aquí cuántos aman a Dios, eso todo el mundo, amén. Y entonces yo pregunto, ¿y entonces por qué usted comete tanta maldad?
¿Y por qué hay tanta maldición en su vida? ¿Y por qué tiene tanta maldición en su boca? ¿Y por qué todo lo que piensa son iniquidad e iniquidad e iniquidad? Es porque no amamos a Dios, es porque aborrecemos lo de Dios y amamos lo nuestro. Lo de Dios lo pateamos, lo echamos a un lado. Entonces, en eso se tiene que centrar en esta charla. Ese debe ser su centro en esta charla. Por eso el Señor dice: yo visito. ¿Qué hace Dios? Visita la maldad. ¿Visita la qué? La maldad de los padres sobre los qué, sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la qué? Tercera y qué, y cuarta generación. Ajá, ¿cuáles son mis 4 generaciones? La mía, la de mi mamá, la de mi abuelo, la de mi bisabuelo y tatarabuelo. O sea, 4. De ahí para arriba, de mí para arriba. O sea, mis ascendientes. ¿Cuántos dicen amén? La de sus hijos. Entonces es usted, la de su mamá, la de su abuelo y la de su bisabuelo. 4 generaciones. Y así sucesivamente. Y todo eso lo va tocando sus descendientes. Entonces en algún momento tenemos que detenernos. ¿En algún momento qué? Diga, ¿en algún momento qué? Diga, me tengo que detener. Para que no ocurra ni en mis hijos, ni en los hijos de mis hijos, ni en los hijos de mis hijos de mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Esa fue la mano que Dios extendió sobre mí, para que yo la extendiera sobre mi descendencia. Si eso mismo lo hacen sus hijos sobre su descendencia, entonces tendremos descendencias bendecidas, santas, puras. Y dice la palabra que alcanzarán hasta 1000 generaciones. ¿Hasta cuándo? 1000 generaciones. Sí, solo si usted se pone firme a enseñarle a sus hijos. Y le dice a sus hijos que le enseñe a los hijos de ellos. Y le dice a los hijos de ellos que le enseñen a los hijos de ellos. Por ejemplo, yo sé que las esposas y los esposos de mis hijos ya están en la tierra. ¿No, no están? Claro que están. Es más, ya está el de mi hija Laura, ya se casó. Ya el esposo de mi hija Andrea está, si ella decide casarse. Ya las esposas de mis 2 hijos también están, si ellos deciden casarse. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como papá? No hacerme el de la vista gorda, que es lo que hacen los cristianos de hoy. ¿Por qué? Porque están ocupados en otras cosas. Los distraen. ¿Qué tienen que hacer usted como papá? Pues orar por las esposas y los esposos de sus hijos. Desde ya en el reino espiritual. Desde ya, para que se cumpla en el reino espiritual. Entonces usted verá hijos bendecidos. Ay, mi hijo apenas tiene 3 años, pastor. Pues de una, Señor, yo declaro que sobre la vida de Daniel, Pedrito, Joselito, Juanito, como usted le quiera llamar a su hijo, como se llame, yo sé que ya su cónyuge, su esposa ya nació. Señor, yo te pido que la esposa de mi hijo Daniel, Juanchito, Perecito, como quiera que se llame, sea una mujer de bendición, sea una sierva tuya, crea en ti. Señor, que la descendencia de él sea de bendición, lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces lo tiene que hacer? Todas las veces. ¿Cuántas veces? En vez de estar distraído en otras cosas. Se acabó el lío. Para que no venga cualquier zarrapastroso o zarrapastrosa a venirle a hacer daño a sus hijos. Para que su hija no se enamore de cualquier transmilenista. ¿No se enamore de quién? De cualquier transmilenista que se le aparece por ahí y de una vez viene y se acuesta el día siguiente que lo conoció y la embaracen. Entonces le pasa lo mismo que le pasó a usted. La dejaron tirada. ¿Quién la dejó tirada? El zarrapastroso. Esas son maldiciones heredadas. ¿Maldiciones qué? Lo mismo que le pasó a usted, le pasó a su hija. Levante su mano y diga: de tal palo, tal astilla, nunca más. Tiene que renunciar a eso. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dice la palabra del Señor. Levante su mano derecha y declárelo. Diga: mas él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga
yo fui curado. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la gran promesa. Esa es la que. Esa es la gran promesa para el caso de las maldiciones heredadas. Todas sus rebeliones, todos sus pecados, todos sus dolores, todo su castigo fue sobre él. ¿Fue sobre quién? Sobre él. Y por su llaga yo fui curado. ¿Cuántos dicen amén? Esa es su gran promesa. Esa es la gran promesa que Dios escribió con su dedo. ¿Con qué lo escribió? No fue Cuchiflí el que la escribió. No fue un hombre el que se la inventó. Fue Dios con su dedo. Escribió esa promesa con su dedo. Y dijo, esa promesa es para aquellos que creen. ¿Aquellos que qué? Que creen en el sacrificio del que murió allí, del que murió en la cruz del Calvario, del que fue herido, del que llevó mi pecado, del que llevó mi maldición, del que llevó mi iniquidad, del que llevó mi maldad. Entonces, si usted cree en esa promesa, usted es un candidato para ser libre de todas las maldiciones heredadas. ¿Cuántos dicen amén? Aún las que está viviendo hoy. Aún ese problema en los huesos. Aún ese problema de azúcar. Aún ese problema del corazón. Aún ese problema de migraña. Todas esas enfermedades que usted adquirió en Egipto por causa de todo lo que vomitó su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, sus bisabuelos y sus tatarabuelos, que cayeron sobre su vida, hoy van a ser rotas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Pero para que usted, escuche bien, para que usted sea consciente de lo que va a hacer hoy, para que no lo haga por emociones, ¿cómo no lo tiene que hacer? O sea, no se emocione. Esto no es emocional, esto es espiritual. Esto no es brincando, esto no es yuca, racacha, piña. Esto no es, ahora hay 200 cosas y diga 300,000 vainas. Esto no se logra así. Esto no se logra haciendo un pacto. Si usted hace un pacto, entonces Dios le quita la maldición. Así no es. Esto no se hace comprando nada. Esto no se hace comercializando nada. Esto no se hace así. Esto se hace cuando yo me paro firme y tomo decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, hoy voy a tomar decisiones de romper de mi vida, de mi casa, de mi hogar y de mi familia y descendencia toda maldición que adquirí por causa de mi pecado y de mi desobediencia. Señor, hoy es el día de mi libertad. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. ¿Qué significa maldición? Maldición significa humillación, aridez, esterilidad, enfermedad física y mental, desintegración familiar, pobreza, derrota, opresión, fracaso. En otras palabras, desfavor de Dios. Desfavor. O sea, para usted fue quitado el favor de Dios. Dios es misericordioso. Ay, Él extiende su gracia sobre nosotros. Tiene toda la razón. ¿Para qué? Pero tiene toda la razón. Pero si hay un argumento en medio de su vida, su hogar y su familia, el favor de Dios es quitado. Y entonces todo lo que viene de la maldición comienza a actuar en su vida como algo principal en su vida y empieza a moverse todo esto en medio de su vida. Entonces, si algo está ocurriendo de esto que acabamos de mencionar en su vida, en su hogar, en su familia, y lo está viendo en sus hijos y lo está viendo en sus nietos, quiere decir que hay una maldición. ¿Quiere decir que hay una qué? Maldición. Acepté a Cristo. Hay una maldición. Ay, lo llevo en
corazón, hay una maldición. ¡Ay, diezmo! Lo llevan puede hacer como chivo, puede hacer como quiera usted. Pero hay algo que no está permitiendo que la bendición llegue a su vida. Hay un argumento que Satanás ha levantado en medio de su vida, su hogar y su familia, que prevalece ante las cosas de Dios. Entonces hay que hacer algo. Entonces, ¿qué? Hay que hacer algo. Tenemos que movernos. Tenemos que levantarnos hoy. ¿Cuándo nos vamos a levantar? Dígalo fuerte. ¿Cuándo se va a levantar? Hoy se va a levantar. Y la definición es clara. Maldición es el pago dado por Dios sobre una persona y su descendencia como resultado de su iniquidad. ¿Como resultado de qué? De su iniquidad. Por eso el Señor dice que visita la maldad. ¿Qué visita el Señor? La maldad. Y vuelvo y repito, no es que usted pague por los pecados de otros, porque eso se rompió ya. El mismo Señor lo declaró en el libro de Ezequiel y en el libro de Jeremías. Él mismo dijo: habéis oído el dicho de que los padres comen las uvas agrias y a los hijos le dio la dentera. Ciertamente ese refrán se arranca de mi pueblo. ¿Ese refrán qué? ¿Se qué? En otras palabras, cada uno pagará por su pecado. Ya usted no tiene que pagar por lo que hizo ni su papá, ni su mamá, ni su abuelo, ni sus descendientes. No va a pagar. Y entonces, pastor, entonces, ¿por qué vivo lo mismo de ellos? No es por la maldad ni el pecado de ellos. Es por la maldad y el pecado suyo. ¿Es por la maldad y el pecado de quién? Y eso es lo que Dios visita. Se lo voy a explicar para que usted lo entienda. Su mamá se dedicó a la brujería, igual que la mía. Y la mía visitaba a un brujo siempre. Y me llevaba cuando yo era niñito. Cuando yo era ¿qué? Niñito, me cogía de la mano y me decía: Luisito, acompáñame. Y me llevaba así. Y yo iba como borreguito obediente detrás de mi mamá. Así me hacía mi mamá. Y yo iba. ¿Y yo qué? Y yo iba. Cuando yo crecí, crecí, que vi que las cosas no me iban bien, ¿qué cree usted que fue lo primero que yo hice? Si no fue donde el brujildo. ¿A dónde fui? Y repetí lo mismo que mi mamá hacía. ¿Qué hizo Dios? Me visitó. ¿Qué hizo Dios? Y vio que yo estaba haciendo lo mismo que mi mamá hizo. Entonces lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 20 es eso. Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, en este caso la maldad que mi mamá cometía delante de Dios, que lo vio en mí, y a lo mejor está visitando a mis hijos. Pero ¿qué ocurre? Que en mis hijos ya no lo ve. En mis hijos ya no lo ¿qué? Por lo tanto, esa maldición fue cortada. Eso tiene que quedar claro. Ay, mis hijos no son creyentes y ya van donde los brujos. Eso es lo que visita Dios. No la maldad de su abuela. No, es la de ellos, que se repite de parte de ellos, que viene de su mamá o de sus abuelos o de sus bisabuelos o de sus tatarabuelos. ¿Cuántos entendieron? No es que usted pague por los pecados de nadie. Usted no va a pagar por los pecados de nadie, ni por lo que hizo nadie. Yo no pago por lo que hizo mi mamá, ni mi papá, ni mi abuelo. No, yo no pago por eso. Pero Dios comienza a visitar, lo visita a usted. Y si ve que hay algo que usted está haciendo, que hicieron ellos, sus ascendientes, entonces Él pone el ojo. ¿Qué hace Él? Y dice: la maldición se está repitiendo aquí. ¿Cuántos me entendieron? En todas las áreas, no solamente la brujería, en todas. Fornicación, adulterio, robo, todas las áreas, en todas las áreas. Por ejemplo, una promesa que yo le hice a mi esposa cuando me casé, y lo que yo anhelaba en mi corazón, yo decía para dentro de mí, yo le decía: mí mismo. ¿Cómo decía? Mí mismo. Yo no quiero repetir la historia de mi papá. ¿Cómo decía? No diga: mí mismo.
yo no quiero repetir las historias de mi papá. Entonces, mi papá, ¿qué hacía? Se mamaba sus rones. ¿Qué hacía mi papá? Se mamaba sus rones. Se metía sus traguitos. Llegaba borracho a la casa, cogía a mi mamá y la levantaba lengua y agarrote. Entonces, como yo lo viví, yo no quise vivirlo, yo no quise que nunca se viviera en mi hogar, y mucho menos delante de mis hijos. Era lo que menos quería. Pero ¿qué pasó? Comenzó a inclinarse mi corazón hacia lo mismo que hacía mi papá. Entonces me iba para donde mi primo Will. ¿Para dónde me iba? Y me sentaba en una mesita a jugar dominó. Y a mamarrón, ¿qué hacía? Y entonces iba a mi casa a insultar a mi mujer. O sea que la misma historia de mi papá la estaba repitiendo, a pesar de que yo no quería. A pesar de que yo no ¿qué? No quería. No quería que sucediera, pero sucedió. ¿Qué hizo Dios? Visitó mi vida. ¿Qué hizo Dios? ¿Y qué dijo? Está repitiendo lo mismo que hizo su. Muy bien. Creo que lo están entendiendo. Y le puedo poner muchos ejemplos más. En todas las áreas, en el área sexual, en el área que... Pastor, eso es terrible para mí. Es el área más vulnerable del ser humano y es donde más se repiten historias. Historias de aborto. ¿Historias de qué? De aborto. Su mamá abortó 10 veces, usted abortó 3, pero abortó. 2 fueron provocadas, una se le salió. De pronto las 3 fueron abortadas. No sé, usted solamente piense. Eso es lo que yo siempre he dicho. Siéntese usted con Dios y póngase a cuentas con Él. Dígale: Señor, yo sé que tú has visitado mi maldad. Tú has visitado todo lo que de mis padres yo heredé. Lo has visitado, la enfermedad mía, la enfermedad en los huesos, el mismo dolor que mi mamá tenía en las manos, yo lo tengo también, Señor. Y entonces el Señor te preguntará: ¿y por qué? ¿Cómo te preguntará el Señor? ¿Por qué? Porque a tu mamá también le hicieron el mismo daño. ¿Qué te hicieron a ti? Se repitieron historias. De tal palo, tal astilla. Hoy es el día en el cual usted va a decir: de tal palo, tal astilla, nunca ¿qué? Se acabó el lío. Y si eso lo están viviendo sus hijos, entonces pare bolas. Póngase firme y comience usted a actuar en el reino espiritual para que comience a deshacer, para que comience a ¿qué? Todas las obras que el diablo ha querido levantar sobre su vida, sobre su hogar y sobre su familia. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, cuando una persona está en maldición, es una persona a la cual se le quitan méritos, viene la deshonra, se le resta valor, se le impide o se obstaculiza el propósito que tal vez Dios tiene para su vida. Y una de las causas o la causa principal de todo esto se llama la iniquidad. ¿Cómo se llama? La iniquidad es el ADN espiritual que se transmite de generación a generación en medio de nuestras vidas. Y nosotros tenemos que comenzar a tomar la autoridad para romper ese cordón, esa inclinación hacia el mismo pecado que usted siempre ha cometido y que ahora ve que sus hijos están cometiendo. Eso se llama iniquidad. Eso se llama ¿cómo? Iniquidad, la tendencia a repetir, a hacer lo mismo. ¿Y eso dónde está grabado? En algo que se llama el ADN espiritual. En algo que se llama ¿cómo? Que es idéntico físicamente al ADN que su papá o su mamá o sus abuelos transmitieron a usted de manera física. Por ejemplo, el color de sus ojos. Tal vez el color de sus ojos no sea el mismo color de sus ojos de sus papás, lo heredó de sus abuelos. Pero ahí está el ADN físico, el color de sus ojos. El pelito cucú suyo, ¿el pelito qué? Cucú o lacio.
Pelito cucú es pelito enroscado. Por ahí hay uno. Allá que está allá tiene pelito cucú, enroscadito. O el pelito lacio, el pelito que es lacio, liso. Entonces ese es heredado. Usted no sacó el pelo suyo porque usted hubiese sido independiente. Es decir, ahora quiero un pelo así. No, lo heredó de sus papás o de sus abuelos o bisabuelos. Ese es el ADN físico. La manera como usted habla, los ademanes, todo eso es heredado. El tamaño de los huesos, el color de la piel, todo eso es heredado. Ese es el ADN normal. Pero así como hay un ADN normal, hay también un ADN espiritual. Hay un ADN ¿qué? Espiritual, donde se transmite todo a nivel espiritual. Por ejemplo, la idolatría de nuestros papás. La idolatría de nuestros abuelos, especialmente en países como estos, que son países idólatras entregados a muñecos, a Baales y a Astarot, reina del cielo. Todo eso lo heredamos y todo eso tenemos que romperlo. Todo eso tenemos que ¿qué? Que romperlo, que arrancarlo de nuestras vidas, que decir no más. ¿Qué tenemos que decir? Dígalo fuerte, ¿qué tenemos que decir? No más. El Señor proveyó toda nuestra defensa. El Señor proveyó todo el mecanismo para romperlo. No hay que hacerlo mediante métodos humanos. Ya está provisto y está escrito en la palabra. ¿Dónde está escrito? En la palabra. ¿Qué nos puede pasar? Dos cosas. Lo primero, que usted lo quiera. Lo primero que ¿qué? Que yo lo anhele. Que yo desee seguir llevando la maldición. Eso está en el libro de los Salmos, capítulo 109. Vamos allá. Y es lo que prácticamente le sucede al cristiano de hoy. Con las teologías de los hombres, lo que está pasando en este tiempo es que esa teología está llevando al hombre a esta palabra. Por eso la traje a colación. Que a pesar de que están viendo todo lo que está pasando en sus vidas, se hacen la de la oreja sorda y siguen creyendo en cantidad de teologías y teorías de hombres, pero nunca se asoman a la Biblia. Dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 109, en el verso 17, dice, amó la maldición. ¿Cómo dice? Y eso es lo que le está pasando a muchos. Aman lo que les está sucediendo. Van a donde su líder espiritual a preguntar por qué le suceden estas cosas. Y entonces el líder espiritual le dice, esa es una prueba del Señor. Y entonces uno ahí es donde se pregunta, ¿quién ha dicho que Dios trae la prueba de torcerle las manos? ¿Quién ha dicho? ¡Ay, me dio un cáncer, pastor! Y entonces los líderes dicen, pero eso es una prueba del Señor. Vamos a darle duro para que puedas pasar la prueba. ¿Quién ha dicho que Dios quiere cánceres para sus hijos? Entonces, ¿qué le hacen hacer a usted? Que usted ame lo que le está pasando. Amó la maldición. Yo no quiero que me pase nada, ni a mí ni a mi familia, de cosas terribles. No quiero. Por eso siempre armo mi guerra espiritual en mi vida, en mi hogar y en mi familia. Porque ciertamente ellos son bendecidos, hijos del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto no son hijos de maldición. ¿Cuántos dicen amén? Si a su abuela le dio cáncer en tal lugar y a usted les está dando el mismo cáncer, eso no viene de Dios. Eso viene de Satanás, que quiere destruirlo. Y cuando usted lo asume es porque ama eso. ¿Porque qué? Entonces eso es lo que le hacen hacer a usted. Amar lo que le ha llegado. Usted no puede amar la maldición. Aquí en el libro de los Salmos lo dice claramente. Amó la maldición y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. ¿Cuántos quieren esto que dice el salmista? Nadie lo quiere. Entonces yo pregunto, ¿por qué usted lo admite? ¿Por qué? No es una pregunta sin respuesta. Es simplemente porque usted no tiene la autoridad para arrancarlo de su vida, debido a todo lo que usted ha consentido y todo lo que usted ha amado en medio de su corazón. Hoy en día muchos aman la fornicación, otros el adulterio, otros una cantidad de basura en medio de sus dispositivos móviles. Otros aman el dinero, otros aman robar, otros aman mentir. Y eso es lo que dice ahí, aman la maldición. Y cuando la aman, eso es lo que les sobreviene. Entonces no me venga con el cuento de que eso se cura así y ya, cuando usted acepta a Cristo en su corazón. No, cuando usted deja de amar lo que hay en medio de su vida y cuando usted le dice a sus descendientes que no amen eso que se llama maldición, maldad, pecado e iniquidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo entendieron? Entonces no es sentarse ahí en una silla y
y ponerse la máscara de cristiano aquí en la frente. No es ponerse un sello y decir, yo soy cristiano. Sí, como no, moñito. El cristiano tiene que actuar como cristiano y no ser un hipócrita y fariseo. Aquí una cosa, por fuera otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Esto que está aquí escrito en la Biblia raya con muchos, pero a mí me importa 5 que raye. Solamente asómese y mire. Si eso es lo que le está pasando, entonces la palabra tiene razón. ¿Quién tiene razón? Sí, no yo, la palabra. Yo no tengo razón de nada. Yo estudio la palabra. Dios me da revelación y yo declaro lo que dice la palabra al pie de la letra y simplemente se la transmito a la iglesia para que abra los ojos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Abrir los ojos y ver y aplicar lo que dice la palabra. En este caso vamos a aplicar lo que dice la promesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Muy bien. En la Biblia hay muchos ejemplos de maldiciones. El primer ejemplo de maldición que hay en la palabra está en el libro de Génesis. Usted ya lo conoce. Usted sabe que Dios declaró palabras de maldición sobre, primero que todo, sobre la serpiente. ¿Sobre la qué? La serpiente. La serpiente era erguida. ¿La serpiente era qué? Y caminaba en sus 2 patas. ¿Caminaba en qué? Dígalo fuerte, ¿en qué caminaba? En sus 2 patas. Y Dios declaró una maldición sobre ello, sobre la serpiente, y le dijo, ya no vas a caminar en tus 2 patas, dejarás de ser esa bestia que camina en 2 patas. Ahora te arrastrarás por el suelo y comerás del polvo de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Al hombre le lanzó otra. Por cuanto viste lo que tu mujer estaba haciendo y no le llamaste la atención, entonces tendrás que trabajar y con el sudor de tu frente tendrás que conseguir todas las cosas sobre esta tierra. Y a la mujer le dijo, pues facilito a ti, pues cada vez que vayas a parir te vas a acordar de esta maldición, porque te va a dar de un dolor inmenso. Ay, a los médicos hicieron cosas para que no doliera, así como no, moñito. Así hagan lo que sea, eso siempre será. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que una mujer vaya a parir, siempre le va a dar dolor. Así la metan en agua, en champú, en anestesia, en lo que se les da la gana, siempre le va a doler. El solo hecho de que las caderas se ensanchen, siempre les va a doler. Porque está escrito, y fue una maldición lanzada por Dios a la mujer por cuanto pecó y desobedeció. ¿Cuántos dicen amén? Está escrito. ¡Ay, la cesárea! Mira el dolor de la cesárea después del parto. No se pueden ni mover. No se pueden ni mover. Y así duran como 40 días. Y después le queda una cipote chaguala para que se acuerden toda la vida por donde parieron. Después les queda una ¿qué? Chaguala así de grande para que siempre se acuerden por donde parieron. Así que si no quisieron lo uno, les sobrevino lo otro. Facilito. El hombre siempre quiere evadir vainas, pero con Dios, ¿quién puede? Ahí están los terremotos. ¿Quién puede? Vamos a hacer edificios más fuertes. Todos se los derriba Dios. Creen más que Dios. A mí me da risa cuando el hombre cree ser más que Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otra maldición fue la de Caín. ¿Otra maldición fue la de qué? La de Caín, cuando se hizo la de la oreja sorda. ¿Se hizo la de la qué? La oreja sorda, cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y dice, ¿y me vas a preguntar a mí dónde está mi hermano? Y dice, sí, porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de tu hermano clama a mí ¿desde dónde? Recuerde que la generación de Caín toda fue destruida. Toda. Con el diluvio, la generación de Caín fue destruida completamente por toda la maldad que derramó Caín y toda su descendencia sobre la tierra, hasta tal punto, escuche bien, que los hijos de los hombres se llegaban a los hijos de Dios. Hasta allá tocó Caín las generaciones. Y vino el diluvio. ¿Vino el qué? Y se salvó una sola familia. ¿Se salvó quién? Y luego que se salvaron, que bajaron del arca y que levantaron una ofrenda al Señor, llegó Can y descubrió la desnudez de su padre. Y Noé lanzó una maldición sobre Can. ¿Lanzó una qué? Hasta hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Todavía está latente. Toda la descendencia de Can está en completa maldición, que fueron los cananeos, a los que Dios ordenó a su pueblo Israel a que los destruyeran completamente. ¿Cuántos dicen amén?
Y les puedo mencionar muchas maldiciones que están en la Biblia, que se han cumplido todas al pie de la letra. Una de ellas está registrada en el libro de Jueces, capítulo 9, para que usted lo lea en su casa. Es el tema de Abimelec. ¿El tema de quién? La maldición de Abimelec, que fue cuando Abimelec quiso ser rey de Israel. ¿Abimelec qué? Eso ocurrió cuando Gedeón murió. Abimelec convenció a sus tíos maternos para que lo apoyasen e imponerse como rey. Estos aceptaron y llevaron a Abimelec a reinar sobre una parte de Israel. Abimelec era despreciable, pero quiso ser rey y mató a 70 de sus hermanos. ¿A cuántos mató? A los 70 hermanos o medio hermanos. Eran los hijos de Gedeón, su padre, y los mató a todos. Por esta razón le vino una maldición. ¿Le vino qué? Una maldición, la cual fue ejecutada por Jotán, medio hermano de Abimelec, el único que se escapó para que la maldición se cumpliera en él, debido a su codicia y a su avaricia. Eso está en el libro de Jueces, capítulo 9, para que usted lo lea en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Son ejemplos bíblicos que es importante traerlos a colación. Entonces, este tema de las maldiciones heredadas es un tema que tal vez está muy cocinado en la iglesia, pero que hoy era necesario traerlo a colación para que usted lo viera y lo palpara con sus propios ojos y con sus propias manos, porque es lo que precisamente muchas familias cristianas, que a pesar de que son cristianas, lo están viviendo en sus vidas, lo están viviendo en sus hogares, lo están viviendo en sus familias, lo están viviendo en sus hijos, lo están viviendo, lo están palpando. Casi que es algo que están viviendo a diario: ruina, escasez, problemas con sus hijos, drogadicción, problemas sexuales, problemas de fornicación, de adulterio, problemas de incestos. O sea, se ven una cantidad de cosas horribles en este tiempo, en medio de las familias y en medio de los hogares de la tierra, y los cristianos no se están apartando de estas cosas. Por lo tanto, hoy Dios ha levantado su voz para romper de sus hijos y de las familias de sus hijos toda maldición que Satanás ha levantado en contra de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy es el día. ¿Cuándo es el día? Hoy. Y va a tener que trabajar durante todos estos días por ello. Pero hoy quería abordar esto: las maldiciones heredadas, lo que usted vive, lo que viven sus hijos, lo que usted está viendo que están viviendo sus descendientes, comenzando por usted. ¿Cuántos dicen amén? Familias enteras, escuche bien, han sido fundadas a través de consagraciones a dioses paganos, sacrificios, derramamiento de sangre, pecados sexuales. Por eso es necesario que nosotros, los que hemos levantado nuestra voz en justicia, nos coloquemos en pie y rompamos la iniquidad y la maldición en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a colocarnos en pie. Quiero que aprenda esto. A lo mejor esta charla va a ser declarada muchas veces a través de la radio. Usted la podrá escuchar muchas veces, y cada vez que la escuche tiene que seguir ejecutando y obedeciendo al Señor en cuanto a lo que Dios ha dicho. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Escuche esto. Toda maldición tiene una causa. ¿Toda maldición qué? Búsquela. ¿Qué tiene que hacer? Buscarla. Y se lo voy a volver a repetir. Toda maldición tiene una causa. Eso está en el libro de Proverbios, capítulo 26, verso 2. Toda maldición tiene una causa, búsquela. Lo que tenga que restituir, restitúyalo. Lo que tenga que restaurar, restáurelo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me están entendiendo? Toda maldición tiene una causa. Lo que usted tenga que restituir, restitúyalo. Lo que tenga que restaurar, restáurelo. No se puede quedar con las manos quietas ahí.
No puede venir aquí y pasar desapercibido. Ya estuve ahí, declaré la oración. A ver, yuca, racacha, piña y todo lo demás. ¿Qué es lo que hace usted normalmente? Eso no le va a servir para nada. Si no, va a la causa. ¿Por qué? Porque toda maldición tiene una. Entonces búsquenla. Y yo aquí le puedo poner ejemplos claritos de una persona que estaba llevado del bulto. ¿Cómo estaba la persona? Buscamos la causa. Fuimos, lo acompañamos, rompimos la causa. Dios comenzó a abrir las puertas y empezó a traer bendición sobre esa persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque fuimos a la causa. Había abandonado un hijo, fue y comenzó a restituir. Está en ese proceso. Apenas que su corazón tuvo esa intención, inmediatamente se rompió la causa. Y comenzó Dios a abrir los cielos sobre la vida de él. Y déjeme decirle algo, vendrá total restauración sobre su vida, su hogar, su familia y sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque fue obediente a Dios. Y fue a la causa. ¿A dónde fue? Muy bien. Lo segundo, sin que esto sea un método, no es un método, no es punto 1, 2, 3, 4. Le estoy diciendo cosas claras para que usted lo comience a hacer. Por eso ha venido a este lugar. Por eso lo dije al comienzo, si usted vino a este lugar solamente para pasar derecho, no va a pasar nada en su vida. Porque apenas que se vaya de aquí, inmediatamente el mundo lo va a abordar y va a seguir igual. Entonces tiene que seguir haciendo las cosas que Dios les está diciendo. Por eso establezcase, eche raíces, haga las cosas que tiene que hacer. ¡Ay, que mi pastor Chuchumeca, eso man es todo bonito! ¿Y de qué le ha servido? ¿De qué? De nada. Entonces, ¿para qué siguen las mismas? ¿Para qué sigue amando la maldición? Así como dice el salmista. Lo segundo, el pecado es el puente, es la puerta, es el mecanismo para que entre maldición a su vida, su hogar y su familia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues romper con el pecado. ¿Qué tiene que hacer? En otras palabras, ordene su vida. No hay otra cosa que hay que hacer. No le eche esto brujería y soplos. No le eche nada de eso. Tome la decisión. Si usted está en medio de pecado, apártese de él, aléjese. ¿Qué es difícil? Pues sí, todo en esta vida es difícil. Hasta eso, alejarse de las cosas que para ustedes son cosas ricas. O usted cree que son cosas buenas. Pero vuelvo y se lo repito, el pecado es el puente. ¿Cuántos quieren romper la maldición? Amén. Entonces rompa con el pecado. Renuncia a él. ¡Ay, la mujer es linda! ¡Ay, ese man tan bello! Y entonces sigan lo mismo. ¡Ay, voy a donde el pastor Chuchumeco! Allá me soplan y ya. Sí, cómo no, moñito. Así como usted que está pensando eso hoy, han ido miles y millones de personas y no les ha pasado nada. No les ha ocurrido nada. Siguen igual. Toda maldición, escuche, es un problema espiritual. ¿Es un problema qué? Y no se puede remediar por métodos naturales. Se acabó el lío. No se puede remediar por métodos ¿qué? Naturales. Usted no puede decir, voy a romper la maldición llevando mi pacto. No. Eso no le funciona ni a la mamá de ellos. Uy, no. No le funciona ni a la mamá de los que declaran eso. Llámese como se llame. Tenga el nombre que tenga. Y se lo digo de una vez. Nada que sea espiritual puede ser remediado con cosas naturales. Si usted tiene una ruina, no lo va a remediar haciendo un pacto físico. Llámese como se llame. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo puede encontrar en Gálatas capítulo 6, verso 7. Lo otro, Cristo, ¿quién? Cristo. Dígalo fuerte, ¿quién? Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque la ley no provee la solución a la maldición.
Se lo vuelvo a repetir. Cristo me redimió de la maldición de la ley. 2 puntos. Porque la ley nunca provee la solución para romper la maldición. ¿La ley qué? No provee la solución. La solución la proveyó Cristo. ¿Quién proveyó la solución? Entonces no se vaya a la ley para que la ley le traiga la solución a su problema. ¿Por qué? Porque no es ningún mecanismo, no es ningún qué. Escuche bien, no es ningún método lo que funciona. Cristo es el que funciona. ¿Quién funciona? Muy bien, apréndaselo. El Señor proveyó sus promesas a través de la palabra. ¿A través de qué? No crea en promesas de hombres inventadas por hombres. A ver, el Señor te dice... A ver, a ver, es que el Señor te dice que va a romper toda maldición de tu vida. Y entonces usted se alegra, ay, qué bonito. Ya me lo dijo el Señor. No, te lo dijo un hombre. Si esa palabra no está basada en lo que está escrito aquí, perdiste el tiempo. ¿Qué perdiste? Dígalo fuerte, ¿qué perdiste? Porque las promesas están aquí dadas por Dios. Por ejemplo, Dios que dijo, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos le dio la dentera. Esto nunca más pasará en el pueblo. Y es una promesa, ¿es una qué? Por lo tanto, esa promesa la toma usted, la asume usted como suya. El Señor se la regaló. No puede venir por boca de hombre. Tiene que estar escrita acá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Muy bien. El Señor ha prometido bendecirnos. ¿El Señor ha prometido qué? Bendecirnos. Él ha dicho, este es el tiempo de la bendición para este pueblo, para estas familias que están en este lugar. Nos lo dijo a nosotros. ¿A través de dónde? De su palabra. ¿A través de dónde? Y Él lo va a cumplir porque Él lo ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Para que venga la bendición es necesario romper la maldición. No viene porque sí. Así como la maldición viene por causa, la bendición también viene por causa. Tenemos que buscarla. ¿Tenemos que qué? Buscarla. Aunque la bendición nos alcanzará, nosotros tenemos que disponer nuestras vidas para que ella nos alcance. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Deuteronomio 28? Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y guardares y poneres por obra todas las cosas que Él te dice, entonces las bendiciones te alcanzarán. ¿Las bendiciones qué? Entonces sí es por obediencia. La desobediencia trae maldición, la obediencia trae bendición. ¿Qué trae la obediencia? ¿Todo eso está claro en ustedes? Muy bien, entonces procedamos. Levante su mano derecha y dígale, Señor, hoy es el día en el cual voy a declarar y voy a confesar toda mi iniquidad y toda la iniquidad de mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, porque escrito está en el libro de Levítico, capítulo 26, verso 40, dice, y confesaremos nuestras iniquidades y las iniquidades de nuestros padres por su prevaricación con que prevaricamos contra Dios, y también porque anduvimos delante del Señor en oposición. Hoy, Señor, yo declaro mi iniquidad, mi pecado y mi maldad delante de ti, para que sean conocidas y no sean ocultas las cosas que he hecho contrarias a lo que dice tu palabra. Por lo tanto, hoy confieso mis pecados. Hoy hago una lista. Hoy elaboro la lista para que tú las conozcas, para que sean conocidas delante de ti y no sean ocultas nunca más. Señor, te doy gracias porque me das esa oportunidad, la oportunidad
de ir delante de ti, así como lo hizo el salmista. Señor, en el libro de los Salmos, capítulo 32, Señor, el salmista declaró que era bienaventurado, porque tú, Señor, no culpas de iniquidad, porque en mi espíritu no hay engaño, ni hay oculto nada. Señor, cuando callé, se envejecieron mis huesos. Gemí todo el día hasta hoy. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se volvió en sequedades de verano. Pero hoy he confesado, he declarado mi pecado y no he encubierto mi iniquidad. Hoy dije, confesaré todas mis transgresiones delante de ti. Y tú, Señor, perdonas toda la maldad de mi pecado. Ahora mismo los llevo a la cruz del Calvario. Todo lo que veo en mi vida, que he heredado de mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, lo llevo a la cruz. No porque yo pague por el pecado de ellos, sino porque yo he cometido los mismos pecados que ellos cometieron. Por lo tanto, lo llevo a la cruz. Y tu palabra dice que ciertamente llevaste en la cruz mis pecados, sufriste mis dolores, el castigo de mi paz fue sobre aquel que murió en la cruz. Mis pecados, mis rebeliones, mis iniquidades las rompió Cristo en la cruz del Calvario. Con base a esta promesa, yo me declaro libre, y esa libertad la declaro sobre mis hijos, sobre los hijos de mis hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Se la declararé a ellos, y ellos se las declararán a sus hijos, y sus hijos se las declararán a sus hijos. Por lo tanto, la bendición me alcanzará a mí y a 1000 generaciones más. Hoy declaro todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Aprende a conocer a Dios y a tener cotidianidad e intimidad con Él. Escucha las charlas En tu presencia con el pastor Luis Salas, solo aquí en tu 95.5 FM. Salvación en la radio, lunes a viernes, 2 de la madrugada, 5 de la madrugada, 7 de la noche y 10 de la noche. Sábados, 2 de la madrugada, 6 de la mañana y 7 de la noche. Salvación en la radio.